Este es un video donde voy a hablar, vamos a ilustrar modelos jerárquicos bayesianos. Entonces, esto consta de dos ejercicios que serán hechos separadamente, uno en cada parte del video de este práctico 4. Primero corresponde a pichones de lechuzas y comportamiento, en un diseño similar a bloques aleatorizados, y el segundo estudia los determinantes proximales de los métodos, del uso de métodos de contraconcepción en Bangladesh. Entonces, el primer problema consiste en entender cómo la tasa de aprovisionamiento, denotada por esa variable sibling negotiation, de pichones varía según el sexo del padre y la cantidad de comida, puesto que los pichones fueron sometidos a un tratamiento experimental en el cual se le añadía comida. Entonces son trabajos de Roulin y Bercier, y aquí el data frame, en los cuales tenemos estas variables, un identificador del nido, porque hay el tamaño de la nidada, el tiempo de arribo que no nos interesa, el food treatment y el sibling negotiation. Entonces, vamos haciendo un summary del data frame, podemos calcular estadísticos descriptivos de las variables. Y la estructura de los datos es la siguiente. Primero hay datos en diferentes localidades y podemos saber que tenemos una gran cantidad de datos para todas las combinaciones de las variables explicativas categóricas, sexo y tratamiento y aprovisionamiento de comida. Y podemos con estos otros comandos, no vamos a realizarlos aquí, verificar efectivamente que tenemos suficientes réplicas en todas las combinaciones de los tratamientos. Entonces, a priori las observaciones realizadas en la misma localidad son similares entre sí en estas y otras variables que afectan la variable de respuesta, y entonces vamos a incluir a nido, al identificador del nido, como un efecto de grupo. Entonces, además, el valor de la variable de respuesta, sibling negotiation, es afectado por el tamaño de la nidada y se debe controlar por ello, y se va a modelar esto como si fuera un offset, que es un punto que debo explicar en la diapositiva que sigue. Entonces, en los GLM de conteos típicamente se modelan frecuencias, pero en ocasiones es más relevante modelar tasas, que las tasas se pueden definir como frecuencias por unidad de tiempo, por unidad de espacio, por unidad de esfuerzo en lugar de frecuencias. Entonces, un proceso Poisson ocurre a una tasa constante y se espera observar en t unidades de tiempo una cantidad mu de eventos. En lugar de tiempo puedo reemplazar esto por esfuerzo o espacio. Entonces, la tasa es simplemente un conteo por unidad de tiempo, área, esfuerzo por número de individuos expuestos. Entonces, en este caso, la tasa sería el valor observado por el tamaño de la nidada. El valor observado es el número de aprisionamientos realizados, y eso obviamente depende del tamaño de la nidada. A medida que el tamaño de la nidada es más grande, el número de aprisionamientos realizados es obviamente más grande en el mismo nido. Entonces, en los GLM de conteos, la función de enlace va a ser logarítmica, entonces esta nos permitirá modelar el logaritmo de la media de la variable de respuesta como combinación lineal de las variables explicativas. Entonces, ahora, si modelamos la tasa sibling negotiation, definida como los eventos de aprovisionamiento dividido por el tamaño de la nidada, entonces lo que tenemos es, al pasar al otro lado el tamaño de la nidada, esto es lo que nosotros vamos a modelar como un offset. Este último término se llama offset y se supone con un coeficiente 1. Aquí hay un coeficiente 1 que no se estima. Entonces, ¿cuándo utilizar un offset en un modelo lineal generalizado, mixto o no? Entonces, si hay una covariable que afecta la tasa, si hay heterogeneidad en el esfuerzo de observación o en susceptibilidad de las unidades muestrales. Las unidades muestrales en este caso son los aprovisionamientos por nido. Entonces, el análisis exploratorio, entonces vemos que cómo varía la variable de respuesta en función del tamaño de la nidada, y vemos que efectivamente, jugando solamente por las medias, que están indicadas aquí como puntos, hay un aumento de esta variable a medida que aumenta el tamaño de la nidada, que aquí es indicada aquí para generar un boxplot de esta manera. Bien, entonces la pregunta es si colocar o no colocar un offset. Entonces, para eso calculé las medias
de la variable de respuesta para diferentes valores del tamaño de la unidad y vemos que efectivamente aumentan de manera muy clara. Entonces esto sugiere que sí, que hay que utilizar el offset, y entonces ahora nuestro modelo no va a ser sobre una frecuencia, sino sobre una tasa. Bien. Continuando con el análisis exploratorio de datos, estos son estadísticos descriptivos para las dos combinaciones de variables explicativas categóricas y vemos efectivamente que hay diferencias entre machos y hembras, pero la magnitud y el sentido de estas diferencias dependen del tratamiento de aprovisionamiento de comida. Entonces, generé una variable que se llama tasa, que es esto, a la hora de efectivamente calcular si hay diferencias de las tasas de aprovisionamiento en función de las variables explicativas numéricas y categóricas. Esto es análogo a lo que está arriba. Arriba no se tomaba en cuenta el offset, aquí sí está tomando en cuenta el offset, al efecto estrictamente en este momento de hacer estadísticos descriptivos. Entonces, esto que vemos aquí en esta tabla se ve mucho mejor reflejado en estos diagramas de boxplot, en el cual se ve que la magnitud de las diferencias entre hembras de tratamiento, entre los tratamientos entre las hembras es ligeramente mayor que para los machos, y eso podría llegar a ser una interacción relevante. Y esto es exactamente lo que se hace con este tipo de gráficos. Entonces las variaciones entre zonas son importantes, es decir, en los valores de esta tasa de aprovisionamiento, no todos los valores, no en todos los lugares son iguales. Entonces esto sugiere la necesidad de incorporar el identificador del nido como una variable de grupo. Entonces, analicemos ahora la distribución de probabilidades de la variable de respuesta para definir la parte de verosimilitud de nuestro modelo estadístico. Entonces, como son conteos, vamos a considerar dos variables, dos funciones de distribución de probabilidades, la Poisson y la binomial negativa, empleando la librería FitDistrPlus, como ya hemos hecho en muchos videos anteriores de esta serie. Entonces, en negro tenemos, aquí en el gráfico de distribuciones acumuladas, en negro tenemos la tasa de aprovisionamiento, y en rojo y en verde las dos distribuciones candidatas. Vemos que aproximadamente la distribución binomial negativa, al menos en este gráfico de la izquierda, parece un poco mejor que la distribución Poisson, que es claramente inadecuada, pero en el gráfico de la derecha del cucuplot vemos que para altos que hay una discrepancia clara de la distribución binomial negativa. Entonces, como primera aproximación, vamos a modelar nuestros datos empleando una distribución binomial negativa para la parte de verosimilitud del modelo. Entonces, nuestro modelo estadístico, los conteos, son modelados con una distribución binomial negativa, cuya media es modelado en el espacio de escala de la función de enlace logaritmo en función de las variables explicativas categóricas de nuestro modelo. Entonces, dijimos que íbamos a utilizar un offset, y ese offset entonces se modela empleando el logaritmo del tamaño de la nidada, porque utilizamos como función de enlace logaritmo también. Entonces, aquí falta incorporar las variaciones entre nidos, y cuando todas las variables explicativas son categóricas, no tiene sentido ajustar pendientes variables entre grupos. Bien, entonces, ¿cuántos niveles hay de las variables explicativas categóricas? 2. Entonces, bueno, nuestros efectos poblacionales van a ser los siguientes, donde beta 0, beta 1 y beta 2 van a ser efectivamente el intercepto, el diferencial relacionado con el sexo de referencia, y este va a ser el diferencial relacionado con el tratamiento de referencia. Y B0 van a ser los efectos de grupo, y esto va a ser el offset que vamos a incorporar en el modelo. Entonces, estos son los niveles de referencia de ambas variables explicativas categóricas. Beta 1 es el diferencial del logaritmo de la media de la variable de respuesta entre el nivel de referencia y el otro nivel, y eso vale tanto para sexo
como para tratamiento, y B0 son los diferenciales de la media de la variable respuesta para cada sitio, dependiendo de las heterogeneidades entre sitios. Entonces, con la librería BRMS especificamos el modelo que vamos a ajustar, incluyendo el offset y los efectos de grupo. Indicamos que queremos la distribución, vamos a utilizar la distribución binomial negativa, y esto nos explica todas los parámetros cuyas previas debemos definir, incluyendo el parámetro shape, que es el parámetro phi de la distribución binomial negativa, y las desviaciones estándar de los interceptos definidos para cada uno de los nidos. Esos son los efectos grupales o efectos aleatorios, si se desea llamarlos así. Entonces, quiero notar aquí en este paso, no lo vamos a utilizar en el contexto de este curso, que es perfectamente posible con la librería BRMS definir efectos grupales empleando otra distribución de probabilidades que no fuera la distribución normal. La distribución t-student, por ejemplo, es posible de ser utilizada. Entonces, vamos a definir previas. Vamos a definir previas, dos tipos de previas para los efectos poblacionales, y vamos a tomar la distribución débilmente informativa para el parámetro phi y para la desviación estándar de los diferenciales de interceptos por nido, o empleando las distribuciones débilmente informativas definidas por BRMS. Entonces vamos a definir dos tipos de previas. Unas previas no informativas con una desviación estándar grande, y unas previas muy informativas con una desviación estándar muy pequeña. Veamos esto en forma de gráfico. Entonces, estas previas contienen poca información, entonces los datos tendrán probablemente mucha importancia en la distribución posterior. Y estas son las diferencias. Esta es las distribuciones previas con altamente informativas, y estas son las distribuciones previas débilmente informativas. Entonces, en estas otras previas los datos podrían, y hablo aquí en condicional porque no ha sido ajustado el modelo, tener poca importancia en la distribución posterior. Esta figura fue realizada con este dibujo, que simplemente el comando interesante es geom-ribbon, que permite graficar una distribución normal, transparentada y pintada en diferentes colores. Entonces, el modelo evalúa posibles parámetros, evalúa posibles valores de los parámetros tomando en cuenta la evidencia previa. Entonces vamos a hacer un ajuste. Lo que estamos haciendo es un análisis de sensibilidad de las previas, del efecto de las previas al ajuste del modelo. Entonces vamos a ajustar dos modelos, M1.1 y M1.2. Todo lo que cambian son las distribuciones previas. El resto del modelo es exactamente idéntico. Entonces, este es el modelo M1.1, es parte del summary del modelo M1.1, que como vemos, todos los estadísticos de sombrero convergieron para todos los parámetros del modelo, y hay una cantidad razonablemente grande de valores estadísticamente independientes en las distribuciones posteriores de cada uno de los parámetros. Y este es el modelo que tiene previas vagas no informativas. Y este es el modelo M1.2, que tiene previas precisas y muy informativas. Este modelo, al igual que el anterior, convergió, y tenemos una gran cantidad de valores estadísticamente independientes en las distribuciones posteriores de los parámetros. Comparemos ambos modelos en los efectos poblacionales. Lo que vemos en los efectos poblacionales es que hay algunas diferencias entre ambos modelos. No son cualitativas en el sentido que los signos cambiaron, pero sí hay diferencias importantes en la magnitud de los coeficientes. 0,04 y este es 3 veces mayor, 0,12, menos 0,68, menos 0,58. Son diferencias importantes. Entonces, en este punto uno debe hacerse la pregunta de cuál de los dos modelos es correcto. En otras palabras, cuál de las dos previas que fueron definidas en completa ausencia de información empírica, cuál de las dos previas es la adecuada, si las previas vagas no informativas o las previas precisas muy informativas. Entonces, y esto lo dice a título simplemente de hacer una discusión sobre el efecto de las previas. Entonces, que las distribuciones previas pueden tener un impacto sobre la distribución posterior no es un defecto ni una aberración de la estadística bayesiana. ¿Okay?
Entonces, si las previas son demasiado informativas, el modelo no puede incorporar adecuadamente, o sea, hacer un update de las previas a partir empleando la información contenida en los datos. Si las previas son demasiado vagas o muy poco informativas, cada análisis se realiza como si no existieran antecedentes de conocimiento acumulado. Entonces hay que hacer efectivamente un balance entre las dos, entre poner previas excesivamente vagas o demasiado poco informativas y excesivamente informativas que impida que el modelo haga un update. Entonces esta es una vieja, inconclusa e irresoluble discusión. Lo único que hay que hacer entonces es analizar la sensibilidad del modelo a diferentes previas, que como vemos no es particularmente difícil de realizar. Entonces, últimos comentarios generales sobre las previas. Primero, hay que siempre explicitar detalladamente las previas usadas y, si posible, definir estas previas en base a información empírica relevante para el problema que se está resolviendo. Siempre hacer un análisis de sensibilidad de las previas, mínimos, que es lo que estamos haciendo, para analizar la robustez de las conclusiones cualitativas a las previas definidas. Y después las previas informativas tienen mayor influencia en set de datos pequeños. Este no es un set de datos particularmente muy grande. Y las previas informativas permiten incorporar, empleando información empírica de distintos orígenes, por ejemplo expertos, y ayudan a la convergencia e imponen limitaciones útiles a la hora a las distribuciones posteriores. Entonces las previas vagas, es importante siempre recordar que las previas vagas o no informativas son siempre estrictamente provisorias. En la medida que acumulemos información a través de este u otros análisis, las previas deberían tener un carácter cada vez más informativo e impedir que el modelo, de forma regularizar el modelo, e impedir que el modelo ajuste pequeñas idiosincrasias de los datos. Entonces, no hay un método general para compilar y elicitar previas. Este es un punto que ya fue discutido en esta serie de videos. Sugiero que ojeen el libro de Hobbs y Hutton y otras referencias que han sido discutidos en esta serie de videos al respecto. Entonces, los efectos poblacionales. Bien, el sexo es el grupo de referencia para la variable explicativa categórica sexo. Para el otro sexo, entonces este es el valor, 0,04 es 0,04 unidades mayor. Bien, entonces esto nos da el logaritmo de la media de la variable de respuesta. La variable de respuesta es Sibling Negotiation, aquí modelada como una tasa. Bien, y para la otra variable explicativa, que es deprived es el nivel de referencia, por eso le asignamos el valor que está aquí indicado en el intercepto. Y para el otro nivel de esta variable, que es satiated, hay que simplemente restarle ese otro diferencial. Bien, podemos obtener las distribuciones posteriores de este modelo ajustado, y estas distribuciones posteriores las podemos guardar en este comando post m1.1, y aquí vemos todas las distribuciones posteriores que poseemos. Entonces las distribuciones posteriores de todos los parámetros que poseemos: la del intercepto, del diferencial de sexos, del diferencial del tratamiento, la desviación estándar que nos denota los efectos grupales, el parámetro phi de la distribución binomial negativa y los diferenciales de cada uno de los grupos definidos por la identidad de los nidos. Entonces, podemos evaluar la convergencia de una distribución estacionaria. Aquí lo hacemos para los efectos poblacionales nada más. Bien, y vemos que las tres cadenas convergieron a la misma distribución estacionaria. Los comandos se encuentran en estas líneas del script que me puede ser solicitado por email. Y aquí vemos la convergencia de los efectos de grupo, las distribuciones posteriores, marginales, de cada uno de los efectos de grupos para cada una de las tres cadenas. Entonces vemos igualmente que para cada uno de los grupos hay una convergencia a una distribución posterior estacionaria. Podemos ver también las trazas y los gráficos de autocorrelación, aquí solo para los efectos poblacionales. Entonces efectivamente vemos que hay un buen grado de mezcla de las distribuciones de las cadenas, de las tres cadenas, en el sentido que ninguna quedó
atascada, digamos, en altos valores muy diferentes a todos los demás, es decir, se mezclaron y exploraron razonablemente toda la gama de valores de los parámetros posibles. Y en el caso de las correlaciones vemos exactamente el mismo fenómeno. Nótese que aquí la escala va entre más y menos 0,2. Entonces estos son, por más que esto parezca un pico, son magnitudes de correlación muy bajas. Entonces, esto que tenemos aquí es lo mismo que habíamos obtenido antes, pero antes en el espacio de escala de la función de enlace logarítmico. Entonces ahora haciendo el exponencial tenemos simplemente estos contrastes y podemos ver que la media, que hay un 4% de diferencia entre las tasas de aprovisionamiento según el sexo del padre y que hay un 67% de diferencia de la tasa de aprovisionamiento dependiendo de los tratamientos, siendo mucho mayor en el tratamiento cuando no hubo aprovisionamiento experimental de comida. Entonces los efectos poblacionales los podemos también visualizar como sus distribuciones posteriores marginales, aquí denotando en el intervalo de confianza, de credibilidad de 62%, de manera totalmente arbitraria, puede ser cualquier otro percentil. Bien, y este modelo explica el 25% de la variación de la variable de respuesta, que es una cantidad relativamente modesta, y tenemos incluso los intervalos de credibilidad de este estadístico R cuadrado bayesiano de Hellman y colaboradores en un artículo de 2018. Entonces los efectos de grupo, entonces lo que estoy haciendo aquí es almacenando los nombres, las distribuciones posteriores, empleando el comando grep, que simplemente agarra todos los valores de este objeto que tengan que comiencen por la palabra intercept. Entonces eso permite entonces graficar estas áreas, y entonces los valores discretos en el eje Y tenemos los valores discretos que hubo que invertirlos para que fueran correctos, y podemos, lo que estamos graficando aquí son los efectos aleatorios de este modelo definidos para cada nido, para la heterogeneidad de los interceptos de cada nido, y aquí vemos las distribuciones posteriores cuyas medias, desviación estándar e intervalos de credibilidad de 95%, aquí estoy mostrando como estadísticos descriptivos, y aquí estoy mostrándolos para, por ejemplo, este nido como su distribución posterior. Entonces, si bien en promedio este es el efecto a esperar del efecto nido grupal de nido sobre la media de la variable de respuesta, tenemos efectivamente una distribución de efectos posibles, siendo este solamente su valor promedio. Entonces, los análisis de residuos, que se hacen exactamente de la misma manera como hemos discutido para otros modelos de esta serie. Primero se obtienen los residuales y los estadísticos K-Pareto del Lib-One-Night Cross Validation. Se grafican los residuales contra las variables aplicativas y los estadísticos K de Pareto, y se hacen QQ-plot para los residuales y para los efectos de grupo. Entonces, examinemos aquí los residuales contra las variables explicativas. No se ve absolutamente ninguna tendencia diferente en estos gráficos, lo cual es un signo de que hay residuales todos con media cero y heterogeneidad razonablemente similar de acuerdo a los grupos. Se nota que los valores de la variable de respuesta, que los residuales tienen más o menos una distribución normal. Obsérvese que hay una cantidad razonablemente importante de valores que no ajustan bien, a esta distribución normal. Los efectos de grupo sí parecen ellos tener una distribución normal, como se hizo por hipótesis. Obtenemos la distribución predictiva posterior, 500 valores de los mismos, y vamos a hacer 3 pp-checks. El primero concierne la distribución, el gráfico de densidad de los datos, y vemos que el modelo tiene dificultades. Aquí en celeste tenemos las 500 simulaciones de la distribución predictiva posterior. El modelo tiene dificultades para predecir
los valores de la variable de respuesta, pequeños, claramente tiene dificultades. Puede predecir como realización típica del modelo la media de la variable de respuesta, pero es francamente no adecuada las predicciones que hace de la desviación estándar de la variable de respuesta. He aquí los comandos para hacer dichos gráficos. Entonces, el modelo no ajustaba bien y su capacidad predictiva para ciertos aspectos de los datos, en particular para la desviación estándar de los que hemos examinado y para los valores pequeños de la variable de respuesta y para ciertos valores intermedios, digamos, es bastante limitada. Podemos hacer pp-checks por grupo. Entonces, en este caso, lo hacemos para las medias y las desviaciones estándar de la variable de respuesta para cada uno de los grupos. Entonces, lo que podemos observar en esta gran cantidad de gráficos es que en ciertos casos el modelo predice los valores de las medias como una realización típica del modelo para ciertos niveles de la variable grupal, la identidad del nido, para otros es particularmente malo, y lo mismo ocurre para las desviaciones estándar de la variable de respuesta. ¿Bien? Entonces el modelo tiene una capacidad, tiene una calidad de ajuste aceptable pero no muy buena, y tiene una capacidad predictiva limitada para ciertas cosas. Bien, entonces podemos además generar las curvas condicionales. Las curvas condicionales, lo que vemos es estos son obviamente los datos y estos son los valores predichos con los intervalos de credibilidad del 95%. Como lo que vemos es que hay una variabilidad mucho mayor que la que es predicha por el modelo. De allí que su R cuadrado sea bastante modesto. Estos son los comandos necesarios para hacer este tipo de gráficos. Y aquí con lo cual concluimos el ejercicio. Gracias.